A la Copa d'Europa, després d'eliminar el Lierse belga, el sorteig el va col·locar davant el Real Madrid, equip que havia eliminat els blaugrana l'edició anterior. En el partit d'anada, jugat el 9 de novembre de 1960, el Barcelona va aconseguir un empat a 2, amb gols de Mateos i Gento, i 2 de Luis Suárez. En el Estadio Santiago Bernabéu y en partido nocturno, el Real Madrid juega el primer encuentro para los octavos de final de la sexta Copa de Europa con el Club de Fútbol Barcelona. Llamados para el sorteo preliminar por el árbitro Mr. Ellis, Ramallet y Gento cambian afectuosos saludos. Y comienza el juego con una rápida y profunda incursión de la delantera barcelonista, que corta dentro ya del área blanca el medio izquierda del Sol. Veamos el remate de Mateos ante la infructuosa salida de Ramallet. Se suceden en la primera parte del encuentro jugadas de gran brillantez por ambos bandos, como esta del Madrid, en la que el interior derecho Mateos, que ha permutado su puesto con Herrera, trata de centrar el balón. Se cumplen 33 minutos cuando un pase de Puskás es rematado sin parar por Gento, que logra así el segundo gol para su equipo. Ya en el segundo tiempo vamos a presenciar una gran jugada de Vidal frente a Suárez, al que regatea con precisión junto a la línea de banda. Pero Garay conseguirá cortar el avance del medio blanco. Villaverde realiza una combinación con Sibor, a quien va a salirle al encuentro del Sol, que le arrebatará la pelota y después de driblar a Suárez, se abrazará a ella en su caída. Observen. Villaverde remata a gol el saque de una falta, pero Mr. Ellis anula el tanto por fuera de juego del extremo azulgrana, originando ello la protesta de los barcelonistas. Luis Suárez hizo los 2 goles del Fútbol Club Barcelona, que era la estrella gallega que había aterrizado en la ciudad condal. Avanza Sibor perseguido por Di Stéfano y enseguida vamos a ver la salida a la desesperada de Vicente para cortar la internada de Coxis. El árbitro señala penalti. Ejecutado por Luis Suárez, se transforma en el tanto del definitivo empate a 2. Faltan solo 2 minutos para el final y el Madrid se vuelca sobre la portería de Ramallet, pero el marcador no sufrirá ya alteración a pesar del extraordinario esfuerzo de los propietarios del terreno por alcanzar la victoria. En un ambient triomfalista, el Barcelona va guanyar el Camp Nou per 2 gols a 1, aconseguits per Vergés i Evaristo. Aquest darrer gol va significar una de les jugades més belles que s'ha vist a l'estadi, obra d'aquell brasiler que, curiosament, acabaria jugant al Real Madrid. He hecho un gol que pues la gente de mi generación, ¿no?, del Barcelona, se acuerda hasta hoy. Ha sido un gol fantástico, una cosa que pues ha sido el único que he hecho de esta manera.